El live comienza sin música fuerte ni una entrada preparada. No hay cuenta regresiva ni frases ensayadas. Simplemente aparecen sentados juntos, en un ambiente cálido, con una mesa al centro, luces suaves y una sensación muy clara de intimidad. Desde el primer segundo se siente que no están actuando para la cámara, sino que están conversando entre ellos y dejando que el público los acompañe. Namjoon toma la iniciativa con un saludo simple. Dice que son BTS, con una voz tranquila, sin exagerar. No hay gritos ni euforia forzada. Los demás lo acompañan con sonrisas y pequeños gestos de asentimiento. Jin y Hoseok se ven relajados, Jimin atento a lo que dicen los demás, Taeyong observando en silencio y Jungkook escuchando con calma. Todos transmiten esa sensación de estamos bien, estamos juntos. Muy pronto confirman el estado de ánimo general. Están felices. No lo dicen como una frase automática, sino como algo que realmente sienten en ese momento. Se nota que es una conversación de cierre de año, de balance, aunque todavía no lo verbalizan directamente. De repente, algo rompe la tranquilidad de forma muy cotidiana. Algo cae sobre los zapatos de Taeyong. No es algo grave, pero sí lo suficientemente visible como para que todos lo noten. Alguien intenta ayudar a limpiar, casi de inmediato, como un reflejo natural. Taeyong reacciona sin molestarse en absoluto. Con una calma que incluso sorprende, dice que está bien, que puede comprar otros zapatos. Su tono no es resignado, sino ligero, como si quisiera quitarle importancia al asunto. Ese comentario genera risas suaves entre los miembros. No se burlan, sino que el momento se transforma en una anécdota pequeña, muy humana, de esas que hacen que el live se sienta real. No hay corte ni edición. Pasa y se acepta. A partir de ahí, la conversación deriva de manera completamente espontánea hacia otro tema, el cabello. Jimin, observando a Namjoon con atención, lanza el comentario de que necesita teñirse las raíces. No lo dice como crítica ni con malicia, sino con ese tono típico de confianza absoluta que solo existe entre personas que llevan años juntas. Namjoon, lejos de incomodarse, responde explicando que eso ocurrió después de teñirse las raíces. Su respuesta suena casi defensiva, pero en un tono relajado, como justificándose entre amigos. Eso abre la puerta a una pequeña investigación colectiva sobre el color de su cabello. Alguien pregunta por qué se ve tan oscuro. Namjoon aclara rápidamente que no es negro. La conversación se vuelve casi técnica por unos segundos, pero siempre desde el humor. Jimin vuelve a intervenir preguntando si ahora está de moda dejar las raíces así, como si estuvieran hablando de tendencias actuales más que de su propio look. Namjoon responde con duda, preguntando si de verdad esa es la tendencia. No lo dice con seguridad, y eso hace que el momento sea aún más gracioso. Se menciona que él no es el único, que otros también las tienen así, dando a entender que no es algo tan extraño. Aparece el término rubio sucio y alguien comenta que ese estilo está de moda. Inmediatamente surge la incredulidad. ¿En serio? La respuesta es honesta y casi resignada. Probablemente no. Y ahí todos parecen aceptar que, aunque no sea tendencia, tampoco es algo tan importante. Es una conversación ligera, sin tensión, llena de pequeñas risas y miradas cómplices. Mientras esto ocurre, alguien menciona que el live está siendo traducido en vivo. Esa información cambia ligeramente la energía del grupo. Se dan cuenta del alcance global del momento. No reaccionan con exageración, pero sí con curiosidad real. Les sorprende la rapidez y precisión con la que las traducciones aparecen. Empiezan a preguntarse cómo funciona. Si lo hace una inteligencia artificial o una persona. Comentan que como el live estaba planeado, pensaron que quizá había alguien traduciendo, pero que era tan rápido que no estaban seguros. La conversación se vuelve más técnica, pero siempre desde el asombro. Se menciona que Taeyong intentó hablar rápido para comprobar si podían traducir todo correctamente. Él mismo parece divertido con la idea. Sin embargo, al final no dijo nada claro, solo balbuceó, lo que provoca risas entre todos. No se burlan de él, sino que el momento se transforma en una broma compartida. Luego Hoseok, con curiosidad genuina,
Pregunta cómo hacen para seguirlos a todos, refiriéndose a las traducciones y al ritmo del live. Su tono es tranquilo, interesado, como alguien que realmente quiere entender cómo funciona todo detrás de cámara. En medio de todo esto, el tema del tiempo aparece casi sin aviso. Alguien pregunta si de verdad ya se acabó el año. La pregunta queda flotando unos segundos. No es solo una frase, se siente como una reflexión real. Jimin comenta que quizá no es demasiado pronto para decir feliz año nuevo. Entonces, casi jugando, pero con un trasfondo emocional claro, empiezan a decir feliz año nuevo en distintos idiomas. Primero en japonés, luego en chino. Lo dicen con cuidado, intentando pronunciarlo bien. Después lo dicen en inglés, exagerando un poco la pronunciación, lo que provoca risas inmediatas. Cuando llega el turno del español, el comentario muy picante aparece de forma inesperada. Nadie se lo espera y eso hace que todos rían. No importa si tiene sentido o no, lo importante es el momento, la risa compartida, la sensación de cercanía con quienes los están viendo. Cierran esta parte deseando sinceramente que todos tengan un feliz año nuevo. No hay música ni pose final. Solo palabras simples, dichas con calma y afecto, como si hablaran directamente a cada persona que está mirando. El ambiente queda claro desde este primer bloque, no es un live de promoción, no es una presentación. Es BTS sentados juntos, despidiendo un año, compartiendo pequeñas cosas, riéndose de detalles mínimos y reflexionando sin darse cuenta. La conversación avanza de manera natural y, casi sin darse cuenta, el foco pasa del simple intercambio de bromas a algo un poco más simbólico. En la mesa aparece el pastel y alguien lanza la pregunta que parece simple, pero abre todo un momento. ¿Por qué deberían poner una vela en el pastel? La respuesta llega rápido y sin vueltas. Porque es divertido. No hay una explicación profunda, solo la idea de disfrutar el instante. Sin embargo, enseguida alguien agrega que no es solo por diversión. También es porque el año está terminando, y eso lo vuelve significativo. Se nota que todos asienten, como si esa frase resumiera lo que están sintiendo. Comentan que trabajaron duro durante el año y que el 2026 es un año importante para ellos. No lo dicen como una frase promocional, sino como una convicción compartida. Namjoon toma un poco más de protagonismo y dice que hagan del 2026 el año de Bangtan. La frase no se siente exagerada, pero sí cargada de intención. Alguien agrega que algo grande viene, y otro lo refuerza diciendo que es algo realmente grande. No dan detalles, no se adelantan demasiado. Pero el tono cambia levemente, ya no es solo charla casual, hay expectativa. En medio de esa energía, alguien se da cuenta de algo importante y lo dice casi como una interrupción cariñosa. Es el cumpleaños de Taeyong. El ambiente cambia de inmediato. Todos se giran hacia él y empiezan a felicitarlo. Taeyong recibe los saludos con una mezcla de timidez y sonrisa, mientras los demás repiten feliz cumpleaños varias veces, como si no quisieran dejar pasar el momento. Se propone que todos pidan un deseo, pero enseguida surge la confusión. Alguien pregunta si ese pastel es realmente el pastel de cumpleaños de Taeyong. La duda genera risas, porque nadie parece estar 100% seguro, pero eso no detiene la celebración. Le dicen a Taeyong que sople la vela. Él responde que aún no es su cumpleaños, tratando de ser literal, pero los demás no le dan mucha opción. Le explican que en cuanto alguien sople la vela, algo va a pasar, como si fuera una regla implícita de los cumpleaños improvisados. Todos se ríen ante esa lógica medio absurda, medio infantil, que solo funciona porque están juntos. Finalmente, Taeyong acepta. Dice que está bien y que pedirá un deseo. Cierra los ojos, junta las manos, abre los ojos nuevamente y sopla la vela. El gesto es simple, pero se nota que todos lo observan con atención. Como si ese pequeño acto tuviera más peso del que parece. Justo después de soplar la vela, algo se cae. El momento se vuelve caótico por un segundo y todos reaccionan entre risas. Nadie se alarma, nadie se molesta. Al contrario, el accidente refuerza la sensación de que todo está ocurriendo de forma espontánea, sin control, sin guión. La conversación vuelve entonces al tema del cabello,
que parece no querer desaparecer del live. Aparece un comentario dirigido a Yeongi. Alguien le pide que, si ve el mensaje, por favor le diga a Jimin que se tiña las raíces. Jimin reacciona de inmediato y pregunta por qué le piden eso a Yeongi, si cualquiera puede decírselo directamente. Su tono no es molesto, sino curioso y divertido. Jimin aclara que no es que no vaya a teñirse el cabello. Explica que su pelo está dañado y que está esperando hasta un evento importante. Se nota que lo tiene planeado, que no es una decisión impulsiva. Alguien comenta que Jimin lo tiene todo organizado, como confirmando que siempre piensa las cosas con anticipación. Jimin agrega que su cabello está muy dañado otra vez, reforzando la idea de que no quiere apresurarse. Entonces le preguntan si está pensando en teñirse de otro color. La respuesta llega rápida, pero en tono misterioso: es un secreto. Esa palabra despierta inmediatamente la curiosidad del grupo. Le preguntan si de verdad es un secreto y recuerdan cómo antes solían esconder el color real de su cabello usando colores falsos. Empiezan a hablar de esa época como algo lejano, casi nostálgico. Dicen que incluso usaban spray para el cabello, y que al final era un desperdicio porque después no podían usar el color verdadero. Se nota que están recordando prácticas antiguas de su carrera, no con queja, sino con una mezcla de risa y reflexión. Alguien comenta que solo querían decir tonterías, y que por eso prendieron el live, dejando claro que no hay una agenda oculta detrás de la transmisión. El tema vuelve a relajarse y la conversación deriva hacia algo completamente cotidiano. Empiezan a hablar sobre la temperatura que les gusta en casa. El cambio de tema es abrupto, pero natural. No hay transición forzada. Simplemente pasan de hablar de deseos, cabello y secretos, a algo tan simple como el clima interior. Ese cambio resume perfectamente el espíritu de Live. No sigue una línea rígida, no busca mantener un solo tema. Es una conversación real entre personas que se conocen profundamente y que no necesitan llenar silencios con contenido elaborado. La charla avanza y el ambiente sigue siendo relajado, pero ahora toma un tono un poco más físico, más corporal. Alguien recuerda que cuando estaban grabando antes hacía tanto frío que literalmente estaba temblando. No lo dice como queja exagerada, sino como una observación honesta. Explica que los demás le dijeron que estaba bien, que podía aguantar, y por eso lo hizo. Ese comentario genera reacciones inmediatas, porque todos parecen recordar perfectamente ese momento. Mientras hablan del frío, uno de ellos empieza a quitarse la chaqueta. El gesto no pasa desapercibido. De inmediato alguien lo apura, diciéndole que se la quite rápido, que así no puede seguir. Todo se siente muy improvisado, como cuando amigos se preocupan entre ellos pero lo expresan en tono de broma. Finalmente se quita la chaqueta y se la pasa a Jin. Ese gesto, simple y sin solemnidad, provoca reacciones del grupo. Alguien dice ok, como si estuvieran dirigiendo una escena, y otro incluso bromea con que ahora debería quitarse la camisa. Las risas aparecen de inmediato. Nadie lo dice en serio, pero la exageración hace que el momento sea aún más gracioso. Después de esa pequeña secuencia, la conversación vuelve al tema del tiempo. Alguien dice que ya no queda mucho para Año Nuevo. La frase queda flotando unos segundos, como si todos la procesaran al mismo tiempo. Inmediatamente alguien pregunta si ya viene el 2026. La pregunta suena medio incrédula, como si todavía no asumieran que el año está terminando. Otro comenta que algo grande está por venir. La frase no es nueva, ya la habían dicho antes, pero vuelve a aparecer con más peso. Alguien pide, casi suplicando en tono de broma, que llegue pronto. Se nota que el grupo siente que el tiempo pasa demasiado lento, especialmente cuando están esperando algo importante. Uno de ellos dice que no puede creer que el 2025 ya pasó. La frase se dice con sorpresa genuina, no como una exageración. Ese tipo de comentario conecta mucho con quienes están mirando, porque refleja exactamente esa sensación de ¿en qué momento pasó todo tan rápido? La conversación entonces toma un giro más emocional. Alguien expresa el deseo de que la próxima primavera llegue pronto. No es solo por el clima, sino por lo que simboliza, un nuevo comienzo, una etapa más cómoda.
Otro agrega que esos periodos de transición son molestos, difíciles de llevar, y que no es fácil atravesarlos. Se nota que hablan tanto del clima como de etapas personales y profesionales, aunque no lo digan explícitamente. En ese mismo hilo, alguien dice que le gustaría que su compañía les mostrara un poco más de cariño. La frase cae con cuidado, casi con duda, como si no estuviera seguro de decirla en voz alta. Inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? El ambiente se vuelve ligeramente más serio, pero no tenso. Quien lo dijo aclara rápido que normalmente no habla de estas cosas. No lo hace desde el reclamo, sino desde una sensación personal. Se pregunta en voz alta si su compañía no los quiere, pero enseguida otros intervienen para equilibrar la conversación. Dicen que siempre hacen cosas por ellos, que los apoyan, que no es que no haya cariño. La respuesta final es honesta y simple. No es que no hagan nada, solo que a veces le gustaría que los abrazaran un poco más, de forma simbólica. No habla de un abrazo literal, sino de gestos, de cercanía emocional. Esa frase resume mucho sin necesidad de explicaciones largas. En ese momento, alguien recuerda algo concreto. Pensando en ese abrazo, Weber se les dio un trofeo para conmemorar los 30 millones de suscriptores. El comentario cambia el tono de inmediato. Se reconoce el logro, se valora el gesto. Dicen que fue una transición muy suave, como si ese reconocimiento hubiera llegado en el momento justo. Agradecen explícitamente por los 30 millones de suscriptores. No lo dicen con euforia exagerada, sino con gratitud real. Se nota que el número les pesa, no por lo grande, sino por lo que representa: tiempo, constancia, gente acompañándolos. Alguien comenta que supone que han seguido creciendo. Otro dice que siente que fue ayer cuando estaban en VA. La comparación genera risas y nostalgia al mismo tiempo. Se menciona que si llamas VA a la plataforma, eres una Yusi, alguien mayor. La broma se vuelve interna de inmediato. Uno admite que a veces también lo llama VA, aceptando la etiqueta con humor. Otro dice que probablemente sí es un poco Ayusi, y rematan diciendo que si dices VA, los chicos jóvenes ya no saben de qué estás hablando. Ese intercambio cierra el bloque con risas, nostalgia y una sensación clara de paso del tiempo. El live sigue fluyendo sin cortes, sin prisas, con esa mezcla constante de bromas, reflexiones y recuerdos que hace que todo se sienta auténtico. La conversación entra en una etapa más reflexiva. Ya no están hablando solo de anécdotas o bromas, sino de una sensación más amplia. El paso del tiempo. Alguien dice que han crecido mucho, y no lo dice con orgullo exagerado, sino con una mezcla de sorpresa y conciencia. Es como si recién se dieran cuenta de cuánto ha cambiado todo desde que empezaron. Namjoon comenta que el mundo ha avanzado muy rápido, tanto que a veces es difícil seguir el ritmo. No lo plantea como una queja, sino como una observación honesta. Se siente que habla desde la experiencia, desde alguien que ha vivido muchas etapas en poco tiempo. A partir de eso, surge una idea curiosa, que en 10 años probablemente podrían hacer un live sin cámara. Dice que sería algo tan simple como pensarlo y que aparezca, como si fuera automático. Alguien agrega que solo sería decir enciéndelo y listo, y ahí aparece la comparación con Matrix. La referencia provoca risas inmediatas, porque la imagen es exagerada, pero al mismo tiempo no suena tan imposible. Se ríen de la idea, pero queda flotando ese pensamiento de cómo la tecnología avanza más rápido de lo que uno alcanza a procesar. Namjoon vuelve a tomar la palabra y lleva la conversación hacia algo más humano. Dice que ellos, como personas, deberían abrazarse más. No lo dice como una frase cliché, sino como algo que realmente siente. En ese mismo hilo, comenta que la inteligencia artificial solo puede reproducir rostros, pero no emociones reales. Essa frase cambia levemente o clima del live. Se vuelve más íntimo, más reflexivo. A partir de ahí, la conversación se expande. Alguien dice que deberían estar uno al lado del otro, no solo físicamente, sino como personas. Otro agrega que deberían detener todas las guerras y peleas, que como vecinos, como humanos,
deberían llevarse bien de verdad. La palabra paz aparece con naturalidad, sin dramatismo, pero con peso. No es un discurso preparado, es una conversación sincera que surge en ese momento. Después de ese momento más profundo, el live vuelve suavemente a algo más concreto. Alguien pregunta sobre el live llamado Hintae Kok Bap, y quiere saber de qué hablaron ahí. La pregunta despierta interés inmediato. Responden que hablaron sobre las voces y los conciertos, como si estuvieran compartiendo detalles internos de su trabajo creativo. También mencionan que hablaron sobre grabación y que la grabación quedó realmente genial. Se nota que están orgullosos del resultado, pero sin alardear. Dicen que Jin dijo cosas muy cálidas durante ese live, lo que despierta curiosidad en los demás. Alguien pregunta directamente qué dijo, y otro responde que tiene curiosidad también. En medio de esa charla aparece una broma. Preguntan si entonces no habría que añadir MSG, como si estuvieran hablando de cocina, mezclando lo profesional con lo cotidiano. La respuesta llega rápido. Se define como una persona de corazón muy cálido. Esa frase suena simple, pero encaja perfectamente con el ambiente del momento. Aclaran que no es que hayan olvidado decir algo, sino que podría terminar siendo un spoiler. En cuanto se menciona esa palabra, todos reaccionan. Dicen que ya entienden y que a la cámara se disculpan, explicando que solo ellos podían entenderlo. Se siente esa complicidad interna. Hay cosas que todavía no podemos decir. Explican que la música aún no ha salido, por lo tanto solo ellos saben lo que viene. Dicen que cuando salga, todo se resolverá. Uno de ellos expresa abiertamente su frustración, diciendo que se está muriendo de frustración por no poder hablar más. No suena fingido, suena real, como alguien que quiere compartir algo importante, pero no puede todavía. Empiezan a hablar de tiempos. Dicen que de su lado, todo estaba terminado hace 3 o 4 meses. Alguien lo corrige, diciendo que no fue hace tanto. Ajustan la cifra, dicen que digamos un mes. Otro comenta que ya casi están ahí. Se siente como si estuvieran tratando de ser honestos sin cruzar la línea del spoiler. Namjoon resume esa parte diciendo que ese es el camino que están recorriendo ahora. No da más detalles, pero la frase se siente cerrada, como una conclusión. Después, la conversación cambia nuevamente de tema y se vuelve más ligera. Alguien se pregunta a qué canales de YouTube irán. La pregunta parece simple, pero abre otro momento cotidiano. Dicen que han estado viendo mucho YouTube de Epic últimamente y comentan que es muy divertido. Lo dicen como fans, no como colegas, y eso le da un tono muy humano a la conversación. El bloque termina con risas suaves y comentarios cruzados, dejando claro que el live no sigue una estructura rígida. Va y viene entre lo profundo y lo trivial, entre lo personal y lo profesional, sin perder nunca la sensación de cercanía. Antes de despedirse del todo, el ambiente se vuelve aún más sereno. Ya no hay interrupciones ni bromas rápidas. Las voces bajan de volumen y las miradas se cruzan más seguido entre ellos. Se nota que son conscientes de que este momento es especial, no solo porque termina el año, sino porque es uno de esos espacios donde pueden hablar sin máscaras, sin escenario, sin coreografía. Namjoon vuelve a insistir en la idea de la espera. No lo plantea como una obligación para el público, sino como una promesa mutua. Dice que desaparecerán por un tiempo, pero no como un abandono, sino como una preparación. Da a entender que lo que viene necesita tiempo, cuidado y energía, y que cuando regresen, no será algo pequeño ni improvisado. El resto lo acompaña con gestos silenciosos, asentimientos, miradas de acuerdo. Taeyong, que ha estado más callado, escucha con atención. Jungkook se ve tranquilo, Jin sonríe con esa mezcla de nostalgia y calma. Yeongi permanece serio pero presente. Oh-seok transmite ese equilibrio entre emoción y contención, y Jimin observa a todos como asegurándose de que estén bien. Cuando mencionan el trabajo duro, no lo hacen desde el sacrificio, sino desde la convicción. Nadie parece agotado emocionalmente. Al contrario, se sienten centrados. Hablan de gratitud,
no solo hacia quienes los ven, sino también entre ellos mismos. Es una gratitud silenciosa, que no necesita ser repetida muchas veces. La idea de seguir siendo los mismos incluso cuando sean viejitos no queda como una broma suelta. Se siente como una declaración de identidad. No importa cuánto cambie el mundo, la tecnología o las plataformas, lo que quieren conservar es esa esencia que se ve justo en este live. 7 personas conversando, recordando, proyectando y riéndose de cosas simples. El conteo final, los agradecimientos repetidos, el pequeño error técnico que los hace reír antes de despedirse, todo refuerza esa sensación de humanidad. No hay un cierre perfecto ni calculado. Hay un cierre real. Se inclinan juntos, se despiden, desean felices fiestas y un buen final de año. Y cuando la transmisión termina, no queda silencio, queda compañía. Conclusión. Este live no fue un anuncio, ni una estrategia, ni un adelanto cargado de spoilers. Fue algo más simple y, justamente por eso, más potente. Fue BTS deteniéndose un momento para mirar atrás, reconocer cuánto han cambiado y, al mismo tiempo, reafirmar quiénes siguen siendo. Entre bromas sobre el cabello, reflexiones sobre el tiempo, recuerdos del pasado y promesas hacia el futuro, dejaron claro que no están cerrando una etapa con nostalgia, sino con calma. No se despiden desde la pérdida, sino desde la confianza. Confianza en su camino, en su vínculo y en que lo que viene vale la espera. Este live funciona como un abrazo silencioso de fin de año. No promete fechas exactas ni respuestas inmediatas, pero sí algo más importante: continuidad. BTS no se va. BTS se prepara. Y cuando regresen, no será para repetir lo mismo, sino para mostrar todo lo que han construido en ese silencio.